Ted Bundy, conocido por su actividad entre 1974 y 1978, asesinó a estudiantes universitarios. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y de Louise Cowell, vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos y durante este tiempo, creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Tad y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y su madre. Instalados en Tacoma, Louise conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Tad posteriormente adoptaría el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Tad nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1965, Bundy estudió en la Universidad de Puget Sound, UPS, durante un año antes de trasladarse a la Universidad de Washington, UW, para estudiar idiomas chinos. En 1967, tuvo una aventura con una compañera de clase de la Universidad de Washington a quien le dieron varios nombres falsos en las biografías de Bundy, generalmente Stephanie Brooks, seudónimo de Diane, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. A principios de 1968, abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller, y se convirtió en conductor y guardaespaldas de Arthur Fletcher durante su candidatura a vicegobernador de Washington. Paralelamente inició una relación de 5 años con Elizabeth Clover, seudónimo de Meg Anders, una divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Clover desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. Durante un viaje a California por el Partido Republicano en el verano de 1973, Bundy se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Ella quedó sorprendida por sus notables cambios. Bundy ahora era un profesional y parecía estar en auge en su carrera legal y política. Al mismo tiempo, Bundy también estaba saliendo con Clover y ninguna de las dos se conocía. En el otoño de 1973, fue admitido en el Instituto de Derecho de UPS, Universidad de Puget Sound, y continuó persiguiendo a Brooks, quien también voló a Seattle varias veces para estar con Bundy. En un momento, los dos hablaron sobre el matrimonio y Bundy le presentó a Brooks a Ross Tedes como su prometida. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Durante este tiempo, Bundy comenzó a faltar a sus clases de derecho y en abril de 1974 dejó de asistir a clases por completo, mientras que las mujeres jóvenes de la zona comenzaron a desaparecer. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974, entró en la habitación de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro y violó. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía entonces 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Glenda Ann Healy, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Glenda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años y, en su mayoría, universitarias. Sus víctimas lo encontraban atractivo y carismático, y Bundy aprovechó esto para ganarse su confianza. Por lo general, se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido, o fingía ser una figura de autoridad. Luego de intimidarlas, las agredía y las llevaba a un lugar más remoto. A veces visitaba los lugares donde habían ocurrido los asesinatos durante horas y cuidaba del cadáver y tenía relaciones sexuales con él hasta que la descomposición o destrucción por animales salvajes hacía imposible.
cualquier interacción posterior. Decapitó al menos a 12 de sus víctimas y guardó algunas de las cabezas en su apartamento durante un tiempo como recuerdo. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala de Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976, comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Durant lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976, fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith, secuestrada y asesinada el 18 de octubre de 1974, y a Karen Campbell, secuestrada y asesinada el 12 de enero de 1975 en Colorado. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. Bundy concedió una entrevista en televisión el 17 de marzo de 1977. Cuando fue entrevistado, cumplía sentencia por secuestro y estaba a la espera de otro juicio por asesinato. En abril de ese mismo año, fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, cuando trepó al techo de una de las estaciones de la cárcel. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Esta vez huyó a Chicago y Florida bajo el seudónimo de Kenneth Meisner. En enero y febrero de 1978 cometió sus últimos crímenes. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Cobart lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Lavie y Margaret Bowman. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso del asesino de Green River, otra secuencia de muertes violentas cometidas a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, a medida que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Tenía 42 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas.